Hola Edmundo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctora? Bien, bien, ya empieza el nerviosismo un poco, pero bien, ya me dijo el doctor Galán que no me preocupe porque ya estoy suspendido de antemano, así que pues ya no hay nada de qué preocuparse. Bueno saberlo, pues qué bueno que, oye, pero pues entonces ni para qué leer tu tesis. 300 Ya lo hubiéramos páginas nada suspendido más. desde hace 1000 años. Sí, sí, Caray. No, yo creo que sí tenemos que hacerte el examen, Edmundo. sí, sí, espero. Pero todo bien, qué bueno. Qué bueno, me da mucho gusto. Hola Arismendi, qué gusto de saludarla. Doctor Galán, ¿cómo está? Doctor Fernando Aurelio Hola Paula, ¿cómo López, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, qué gusto vernos en estos eventos, ¿no? Así es, sin duda. Aunque parezcamos los mopeds aquí en el Zoom, pero bueno. ¿Parezcamos? Pues así se ponían los mopeds, ¿no se acuerdan? Sí, Está muy raro eso. Y Héctor ahí está en su ventana con el otro viejito. Hey. Ah, Oigan, es ¿cómo cierto, están? sí. yo aquí tengo mi moped, aquí está. Mira, ese no vale soplarlo, lo vamos a... Sí, no puede, Oh, no puede estar cerca. Ese es el ¿Quieres decir? verdadero, es como el Es el enano verdadero autor. del ajedrez de Walter Benjamin, que mueve los hilos de la historia, ese es mono. sí. Caramba. Oiga, pues creo que ya estamos todos, ¿no? Héctor, Pero ¿cómo? son 11:59, vamos a esperar a las 12, ¿no? No, ya son las 12. No, son 11:59 aquí en el... Está mal tu computadora, doctor. Bueno, aquí tengo las 12. Ok. Sí. Héctor, hola. Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, también, pues Pues ya, vamos a empezar, si les parece bien. ya listos. Sí, claro que sí, doctor Galán. Entonces empiezo la grabación. Por favor. Recording in progress. Pues buenas tardes a todas y todos. Vamos a proceder al examen de doctorado del maestro Ahmed Edmundo Cervantes Espino, quien presenta la tesis El problema de la interpretación del otro desde un modelo analógico experiencial. Como es parte de este protocolo, le vamos a pedir primero al maestro Cervantes que nos haga una presentación de su trabajo, que no exceda las 4 horas. No, Okay. breve para darle una idea al público. Nosotros ya conocemos su trabajo. Así es que, por favor, tiene usted la palabra. Muchas gracias al sínodo, a los que se conectaron. Bien, mi ponencia estaba preparada para 4 horas y media, pero bueno, ya que el doctor menciona que solo tengo 4 horas, pues trataré de ser breve. Así que pongo mi cronómetro, inicio. Bien, no expondré la totalidad de la tesis, porque como sabe el sínodo, es una amplitud de autores, de libros, de ramas dentro de la propia filosofía, así que trataré de ser muy puntual en la exposición. Dividiré la exposición en 3 puntos principales, que sería, digamos, primero el ámbito de ontología metafísica, el segundo sobre epistemología noceología, y el tercer y último punto, que es el que le da título a la tesis, que es el ámbito ético. Voy a pasar una presentación. Espero ya tener los permisos para hacerlo. Sí, muy bien. Listo. Entonces, mi tesis doctoral se intitula El problema de la interpretación del otro desde un modelo analógico experiencial. Voy con la primera parte, que es la parte sobre ontología metafísica, la disciplina sobre el ser, titulado Realismo postcontinental y realismo analógico hacia el giro ontológico. Bien,
Ernesto Castro, en su libro Realismo Postcontinental, Ontología y Epistemología para el siglo XXI, nos dice que el realismo especulativo es una especie de corriente que surge en el año 2007 en la Universidad de Goldsmith, donde se reúnen filósofos contemporáneos, Meillassoux, Brassier, Harman, Hamilton Grant, en los que se va a apelar a un giro realista, crítico y reflexivo para la filosofía del siglo XXI. Posteriormente, en el año 2011, Maurizio Ferraris y Marcus Gabriel, también en el marco de este giro realista de la filosofía contemporánea, van a fundar lo que ellos han llamado nuevo realismo. Pero entonces, ¿por qué en la tesis no hablo sobre realismo especulativo o nuevo realismo? A partir de la tesis que promueve Ernesto Castro, él nos va a decir que estas dos corrientes pueden ser enmarcadas dentro del título realismo postcontinental. ¿Por qué? Primero porque los autores del realismo especulativo ya no se nombran así. En segundo lugar porque nuevo realismo parece un término bastante equívoco, porque hay otros movimientos y corrientes que han utilizado ese nombre. Y tercero, porque a pesar de que estos autores provienen de la tradición continental, tratan de integrar con argumentos de la tradición analítica hacia este giro ontológico. Entonces va a ser titulado Realismo Postcontinental. Lo que tienen en común estos distintos autores de distintas corrientes va a ser precisamente el llamado al giro ontológico, es decir, regresar a la realidad, a las cosas en sí mismas, quitar la centralidad que ellos consideran ha tenido la epistemología desde, digamos, Kant hasta la actualidad y volver a la realidad en sí misma, a las cosas en sí. ¿Qué significa este giro ontológico, este giro nuevamente a la realidad? Ellos nos van a decir, nos van a hablar que si bien lo real, el ámbito de lo real, es independiente a nuestros propios marcos, a nuestras construcciones, eso no significa que esa realidad no pueda, que no exista y a la que no se pueda acceder argumentativa, racionalmente. En la tesis, como lo puse, me disculpo por no haber podido tratar a todos los realistas postcontinentales, me concentré principalmente en tres, en Meillassoux, Gabriel y Ferraris. Por cuestiones pedagógicas iré cambiando un poco el orden como lo traté en la tesis y seré muy breve, digo, no puedo explicar las posturas de los tres, pero bueno, Quentin Meillassoux, en su texto Después de la finitud, ensayo sobre la necesidad de la contingencia, me concentré en que él va a rescatar esta distinción entre las cualidades primarias y secundarias, y nos va a decir que las cualidades primarias, en tanto matematizables, son lo que podemos llegar a decir que son los hechos de la realidad. Esto en contra de lo que él llamado correlacionismo. Él va a ser anticorrelacionista. En un momento voy a tratar de describir un poco más esta postura y por qué no es asumible para mi tesis. El segundo realista postcontinental va a ser Marcus Gabriel, un autor favorito del doctor Galán, en los que él nos va a decir que existir significa acontecer en un campo de sentido. Él va a defender una pluralidad ontológica y un campo infinito de campos de sentidos que acontecen incluso sin que nosotros, en tanto razones finitas, nos percatemos de eso. Esa va a ser su postura realista. El siguiente autor que voy a tratar, explicar muy brevemente, es Maurizio Ferraris, filósofo italiano, que nos va a decir, va a tratar de rescatar este concepto de realidad a partir de la inenmendabilidad. Es decir, él nos va a decir que lo real es aquello que no es enmendable por nosotros, que es totalmente independiente de una forma negativa a nosotros en tanto razones finitas.
Él nos va a hablar de 3 tipos de objetos: los objetos naturales, que existen espaciotemporalmente, son independientes de los sujetos; los objetos sociales, que existen espaciotemporalmente, pero que dependen de las razones finitas; y los objetos ideales, que están fuera de espacio-tiempo e independientes de la materia. Sin embargo, voy a tratar de rescatar lo que posteriormente Maurizio Ferraris ha llamado como realismo trascendental, en un pequeño ensayo publicado en el texto El Giro Ontológico del filósofo argentino José Luis Jerez, y él nos va a decir que el realismo trascendental va a estipular que lo real existe independiente de toda razón finita, pero que precisamente es condición de posibilidad, es trascendental para el conocimiento y la acción. En eso constituiría el realismo trascendental. Ahora bien, Mauricio Beuchot, desde que es el autor principal o central de mi tesis, Mauricio Beuchot nos va a hablar desde los primeros textos donde publicó su propuesta de hermenéutica analógica, que yo he llamado modelo analógico. Modelo porque es mucho más amplio que llamarlo hermenéutica analógica, porque podemos utilizarlo para epistemología, para metafísica, para ética, para antropología filosófica, etc. Él, desde estos inicios de la hermenéutica, nos va a decir que la interpretación o la exégesis siempre se ha encontrado vinculada intrínsecamente a la metafísica, a la disciplina del ser, a la disciplina que estudia lo real. Él nos va a decir que una ontología, lo leo, una ontología sin hermenéutica se vuelca hacia un realismo fuerte y unívoco. Una hermenéutica sin ontología se inclina hacia una suerte de realismo entrecomillado, un realismo equívoco. Entonces él va a proponer un realismo analógico. ¿Qué significa un realismo analógico? Un realismo que se encuentra en un punto medio entre un realismo fuerte, un realismo que diría que lo real existe totalmente independiente de toda razón finita, y un realismo equívoco en donde pues habría una especie de realismo ironizado, diluido. Él va a proponer el realismo analógico. Esta explicitación del realismo analógico lo va a hacer en un texto llamado Dar con la realidad, hermenéutica analógica, realismo y epistemología, coescrito con José Luis Jerez, en donde va a hablar de que existen hechos, no hechos puros, porque eso sería un realismo unívoco, que son interpretados. Es decir, no solo existen interpretaciones, eso sería un realismo equívoco, sino que nos va a hablar de un realismo analógico en donde hay hechos que son interpretados, ni hechos puros ni interpretaciones puras, sino hechos que se interpretan. Entonces, ¿cuál va a ser la postura ontológica asumida por el realismo analógico? Es que lo real, la realidad se constituye o se conforma a partir del entrecruce de la naturaleza y cultura, del encuentro de hombre y mundo. Por lo tanto, para mi tesis, pues no podemos asumir esta crítica al correlacionismo de Meillassoux, porque lo real siempre va a estar en el entrecruce, entre el punto analógico entre naturaleza y cultura. Bien, voy al siguiente punto, a la segunda parte, que es la parte sobre epistemología o noseología, que he intitulado Fundamentación de una epistemología analógica entre Adaquatio y Aletheia. Entonces vemos, aquí voy a saltarme un poco, pero aquí vemos la postura sobre la adecuación o correspondencia, es estipulada por Aristóteles en la Metafísica, en lo que nos va a decir que decir de lo que es, y de lo que no es, eso es lo verdadero, independiente de puntos subjetivos o de prejuicios que tengamos. No decimos que una cosa es blanca porque creemos que lo es, sino que efectivamente es blanca y por esa razón decimos que es blanca. Esa va a ser la Adaquatio, que he contrastado con la aletheia heideggeriana, que le estipula en este ensayo llamado De la esencia de la verdad, en donde la aletheia implica el aperturarse al ente tal cual y como es. El ente se le muestra al sujeto espaciotemporalmente,
en un horizonte de sentido, para decirlo garamerianamente, y la aletheia ocurre cuando el ser humano, cuando esta razón finita se abre al ente tal cual y como es decir, el ente se devela en tanto ente. La tradición filosófica nos ha dicho que estas dos posturas son contrarias. Lo que he planteado a partir de mi tesis de maestría es que en realidad no lo son. ¿Cómo? Continúo. Beuchot va a estipular la hermenéutica analógica o el modelo analógico como un punto medio entre univocidad y equivocidad. Es decir, va a aperturar los campos de validez de las interpretaciones cerrados por el univocismo y poner límites o determinaciones para el equivocismo. Esto no explico más porque la hermenéutica analógica es más que conocida por todos los presentes. Pero entonces, ¿cómo va a realizar esto? A través de los tres modos de analogía. La analogía de desigualdad, que consiste en designar las cosas con un concepto común o unívoco. La analogía de atribución, que permite jerarquizar las interpretaciones. Tenemos un analogado principal, que tiene un vínculo directo con el referente objetivo, que es el texto, o el objeto, o el hecho que se tiene que interpretar, y analogados secundarios. Es decir, la analogía de atribución, por llamarlo de alguna manera, va de abajo hacia arriba, desde los analogados secundarios, que están más alejados del texto, hacia el analogado principal, que está mucho más vinculado al referente objetivo. Y por último, la analogía de proporcionalidad, que es la analogía más propia, siguiendo a Cayetano, siguiendo a los intérpretes medievales, que es la que yo llamaría la analogía más aristotélica. Recordemos, en el libro segundo de la Ética Nicómaco, Aristóteles nos habla de este famoso punto medio que fluctúa entre dos extremos, entre dos vicios. Esta sería la analogía de proporcionalidad, la analogía más propia. Ahora bien, ¿cuál es la noción de verdad que defiende el modelo analógico? Mauricio Beuchot nos va a hablar de una correspondencia analógica, una correspondencia proporcional, también una correspondencia de atribución, que va a ser encontrada. Esta verdad analógica se refiere a la verdad encontrada entre el autor y el lector. Vive de la dialéctica entre ambos. Por lo tanto, va a ser una correspondencia no tan rígida, pero no tan abierta, que permita cualquier tipo de interpretación. Ahora bien, ¿por qué mencioné esta eterna disputa entre Adaequatio y Aletheia? Porque, como traté de argumentar en ese capítulo, en realidad no están peleadas. Podemos decir que la Adaequatio y la Aletheia son solo dos lados de la misma moneda. La adecuación, la Adaequatio, la correspondencia, entendida como una verdad lingüística del ámbito predicativo, que va posteriormente, que ocurre o que acontece posteriormente a la verdad prelingüística del ámbito antepredicativo, que es la aletheia. ¿Qué significa esto? El ente, el objeto, el ser, el hecho, se le aparece primero al sujeto en un horizonte de sentido, espaciotemporalmente, y posteriormente el sujeto puede emitir un juicio o una proposición sobre ese hecho. Bien, me queda poco tiempo, así que voy al capítulo que le da, repito, título a la tesis, que es el aspecto central de la tesis, que es el ámbito ético, que he intitulado esta parte, la propuesta ética desde un modelo analógico experiencial. Bien, aquí, a partir del libro El otro y el símbolo, escrito por el investigador español Francisco Arenas Dols, él se va a preguntar, él se cuestiona de dónde surge esta necesidad de interpretar al otro. Esta necesidad surge primeramente cuando el otro, encarnado
se le muestra al sujeto, al yo, a la razón finita, y lo increpa, lo cuestiona. Y en segundo momento surge esta necesidad de interpretar al otro por la necesidad de traducir esta relación entre el yo y el otro, de acercar al yo con la alteridad, con la otredad. Arenas Dols nos va a decir que este es el gran desafío de la hermenéutica, de la disciplina exegética filosófica, para acercarla a la ética y a la filosofía política. Tratar de comprender qué es ese otro, qué me está diciendo, qué me está cuestionando, qué me está increpando, ¿no? De una forma muy levinasiana. ¿Cuál va a ser la respuesta de Mauricio Beuchot? Me regreso un poco. Luis Garagalza, en un interesantísimo libro llamado La interpretación de los símbolos, hermenéutica y lenguaje en la filosofía actual, nos va a hablar que el símbolo es un signo, es decir, estamos moviéndonos en el ámbito de la semiótica. Sí, efectivamente el símbolo es un signo, pero que trasciende a su propia familia. ¿Por qué? Porque tiene una pluralidad de sentidos. El símbolo no está cerrado a un solo significado, sino que tiene una pluralidad de sentido y que por lo tanto es necesario de interpretar constantemente. Es decir, el símbolo es una especie de mediación de verdad, como nos dice Luis Garagalza. Toda simbolización, Leo, es por tanto una revelación, una intuición. Ahora sí, voy con Beuchot. Beuchot, en un giro, en una argumentación bastante interesante, va a ir de la semiótica, la disciplina del estudio de los signos, a la ética. Es decir, él nos va a decir que debemos entender al sujeto como un ser simbólico, con una racionalidad simbólica. Aquí, por supuesto, me remito a la escuela de Eranos, a Jung, etc. Es decir, debemos comprender al ser humano como un símbolo, como un microcosmos, como una parte del todo. Aquí podemos ver que para Mauricio Beuchot, a partir de la lectura que da de Peirce, el ser humano es un animal simbólico. ¿Qué significa esto? Es un análogo, que es un ícono. ¿Qué significa para Beuchot esta iconicidad? El ícono es un fragmento de la totalidad. El ícono le permite ir de una parte al todo, vincular. Entonces, en tanto ícono, el ser humano, en tanto esta capacidad de iconicidad que posee el ser humano, puede vincularse con el otro. El yo es un microcosmos que pertenece al macrocosmos, pero que le permite vincularse hacia lo desconocido, hacia lo mistérico, hacia la alteridad. Entonces, Beuchot nos va a proponer que no debemos partir de nosotros mismos, únicamente del yo, sino debemos proyectarnos hacia el otro como un análogo mío. Pero ¿cuál va a ser el problema que nos va a plantear Beuchot con esto? Que el símbolo, tiene dos caras, asimismo. Lo que él llama ícono, que es lo que nos mueve, lo que nos vincula hacia el otro, lo que nos proyecta hacia la alteridad, pero también el ídolo. ¿Qué significa idolatrar al otro? Se idolatra al otro cuando se instrumentaliza, cuando se ve al otro como objeto, como manipulable, cuando queremos en nuestra relación con el otro, cuando queremos que el otro haga nuestra voluntad, cuando queremos someter al otro, esclavizarlo, estamos haciendo de él un ídolo. El ícono nos permite mirarnos, reflejarnos en el otro, aceptarlo tal cual como es. Pero entonces, en esta ética simbólica, icónica que propone Beuchot, me quedan 10 minutos, así que iré un poco más rápido. Jesús Conil, otro filósofo español, también de la Universidad de Valencia, en un encuentro con Mauricio Beuchot
realizado en la Universitat de Valencia llamado Hermenéutica Analógica, Ética y Filosofía Política, realizado en el año 2009, prácticamente ayer, en una historia de la filosofía. Él le va a criticar a Mauricio Beuchot que el concepto de analogía, que esta ética analógica es insuficiente para la exégesis de la alteridad. ¿Por qué es insuficiente para Conil esta ética analógica? Porque le va a reprochar que todavía se encuentra en una perspectiva excesivamente logocéntrica. Quiere comprender al otro desde la pura racionalidad, desde la pura metodología, cuando al otro, siguiendo a Conil, el encuentro con el otro ocurre desde un acontecer experiencial, ocurre desde la facticidad de la vida. Aquí retomo, como lo leyeron el sínodo, facticidad en el sentido heideggeriano, que tiene que ver con la existencia humana. El encuentro con el otro ocurre en ese acontecer experiencial, en esas determinaciones empíricas concretas. Entonces, Conil, a partir de la tradición judeocristiana, va a rescatar el concepto de prójimo, ¿no? Que es muy interesante, sobre todo para nosotros los nietzscheanos. Este concepto de prójimo, ¿qué significa prójimo? Prójimo es el que requiere de misericordia, sí, por una parte, pero también el prójimo es el que actúa por misericordia. Todo esto retomado a partir de la tradición judeocristiana. ¿Cómo se vive esta relación con el prójimo? En el acontecer experiencial. Entonces, aquí retomando a Pedro Laín, él nos va a hablar de esta relación de proximidad, que es encontrarse con el otro, aceptar el encuentro con el otro y ayudarlo de forma efectiva. Conil nos va a decir que a pesar de esta época en la que vivimos de instrumentalización, donde el otro se le ve como una cosa, como un objeto, como manipulable, es necesario rescatar el concepto de prójimo, y él lo hace a partir del concepto de simpatía o empatía que traté en el capítulo 3 de la tesis, a partir de Adam Smith, el concepto de respeto a partir de Kant, a partir de la formulación del imperativo categórico como fin en sí mismo, y de reconocimiento del otro a partir del Anerkennung hegeliano, ¿no? Este encuentro de las dos autoconciencias. Bien, ¿cuál va a ser la respuesta de Beuchot a esta crítica que le hace Conil? Reitero, ¿qué es lo que le va a decir Conil a Beuchot? Que la analogía es insuficiente porque se queda en un aspecto excesivamente logocéntrico, metodológico, demasiado instrumental. Conil lo que quiere es que la interpretación del otro se acerque al acontecer experiencial. Entonces, me queda poco tiempo, voy a ir un poco más rápido. Entonces Beuchot va a decir, no, es decir, sí hay una metodología para la interpretación del otro, pero la analogía siempre va a mirar hacia el otro. ¿Cómo va a ser esta interpretación? Beuchot propone la unión analógica, una dialéctica analógica entre las éticas teleológicas enfocadas a fines y a virtudes y a medios, y a éticas deontológicas, a estas éticas de deberes. Es decir, trata de buscar este punto medio, este término medio entre Aristóteles y Kant. Sin embargo, ¿qué va a decir Conil? ¿Y cuál es mi respuesta en la tesis? Que aún así es insuficiente. Por lo tanto, lo que yo planteo ya hacia el final de mi tesis es una ética analógica experiencial, es decir, una ética que rescate la propuesta analógica de Beuchot con los tres tipos de analogía, con este concepto de microcosmos, con esta visión de antropología filosófica del hombre como microcosmos, y sí, efectivamente, este punto medio, tratar de integrar a Aristóteles y Kant, teleología y deontología, pero con el matiz que hace Conil del acontecer experiencial, de esta razón impura práctica, como lo llama Conil. ¿Qué significa este concepto de razón impura práctica? Recordemos que en Kant él nos habla de una razón pura práctica, una razón que autónomamente se
autoimpone deberes sin relación alguna con el contenido, con las determinaciones empíricas. ¿Qué va a decirnos Conil? Es necesario que la razón sea impura práctica, es decir, que autónomamente se imponga deberes, mandamientos morales, pero impura porque debe hacer caso a las determinaciones empíricas concretas. Entonces, una ética, analógica experiencial sería efectivamente aquella que en este ideal metodológico que viene de Schleiermacher y Dilthey, como lo vieron en el prolegómeno, que haga caso a las distintas formas de analogía, pero que siempre esté mirando a las determinaciones, a los casos singulares y particulares. Es decir, vea lo general, el deber puro, a la luz de lo particular, los deberes particulares, las situaciones concretas y viceversa. Me hubiese gustado profundizar un poco más en el capítulo llamado el de la aplicabilidad de esta ética analógica experiencial, pero bueno, el tiempo se me ha acabado. Creo que ese capítulo es, modestia aparte, muy bueno. Ojalá pudiesen hacerme preguntas de ese apartado. Pero bueno, es cuanto por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cervantes. Gracias por ajustarse al tiempo pactado. Y bueno, en las respuestas, el jurado tiene completa libertad, aunque ya lo están presionando a que le pregunten de ciertos temas, pero ya podrá profundizar en la parte que tú quieras. Vamos a escuchar en primer lugar la réplica de la doctora Paula Arizmendi Mar. Doctora, tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias, doctor Galán. Edmundo, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Pues antes que nada, te quiero felicitar. Debo decirte que tener una tesis que esté bien escrita siempre es muy complicado, más en estos ámbitos de, bueno, tú sabes, de filosofía, en donde se privilegia pues el contenido y no tanto la forma. Entonces, bueno, pues tener una tesis tan bien escrita como la tuya es un respiro, es algo muy refrescante. Y bueno, pues te quiero felicitar porque es una tesis muy clara, una tesis que está bien estructurada, que te digo que está bien escrita, y eso, bueno, me gustó muchísimo. Y por otro lado, te quiero felicitar pues porque efectivamente parece que es un tema pues muy ambicioso. La verdad es que pues hablar de todo un sistema filosófico al estilo de como lo has hecho tú, siempre es complicado y requiere pues de muchas más páginas. Entonces, bueno, pues te felicito porque lograste hacer una síntesis muy interesante en este texto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo en realidad te quisiera hacer algunos comentarios sobre estas ideas que tú estás proponiendo. Y me gustaría comenzar un poco hablando de pues esta primera problematización que tú propones en la introducción, un poco al estilo de, ya sabes, como de esta iglesia barroca que estaba en Cholula, ¿no? que tú estás por aquí. Esta iglesia de Santa María de Tonancintla en Cholula, y que representa un poco este objetivo inicial que tú estás proponiendo, que es hablar pues de cómo hay una idea ética dentro de la hermenéutica analógica que al final sí se puede rescatar. Y finalmente en la introducción tú terminas diciendo pues un poco más, ¿no? O sea, terminas diciendo que de alguna manera lo que pretendes hacer es establecer que el sistema de la hermenéutica analógica es un sistema integral filosófico, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí me dio un poquito de escalofríos, la verdad, porque, o sea, y entiendo por qué no lo pusiste en la introducción, precisamente porque parece como quizás demasiado ambicioso, y en ese sentido, creo que te dio un poco de miedo decir desde un principio esta promesa,
pero yo creo que me interesó, me pareció bastante estratégico y creo que al final sí hay una cierta complementariedad a la hora de establecer este objetivo inicial que tú propones y al final a la hora de decir que hay un sistema integral, ¿no? Lo cual es interesante y me parece muy bien. Lo que pasa es que esto me genera ciertas preocupaciones, te lo voy a confesar. O sea, me parece que al hablar de un sistema filosófico, pues se da muy en este tono moderno, que realmente lo hizo pues ya como en última instancia Hegel, y que tú sabes que de alguna manera logró hacer así como esta problematización del mundo entero, o sea, del mundo entero incluidos todos y todo, lo cual ya en estos tiempos es muy complicado y la verdad es que me parece un poco sospechoso cada vez que alguien lo dice, porque en ese sentido, cuando tú estás trabajando en torno a una integralidad en estos términos, siempre parece haber como esta idea de decirlo todo sobre todos, de todo. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, en ese sentido yo te quisiera preguntar antes que nada, si es posible ahondar en un sistema filosófico, sobre todo pensando en esta contemporaneidad, que tiene una gestión inconmensurable de datos, de información, de temas, de problemas. ¿De qué manera se puede pues, cerrar este tipo de sistemas integrales filosóficos cuando estamos hablando de un mundo contemporáneo que va duplicando la información total de todo lo que hay en el mundo, más o menos como en 2 meses, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay al final una elección de temas, ¿no? O sea, el hecho de que tú hayas empezado por la ontología y que sigas por la epistemología y que vayas hacia la ética, me parece que está muy bien, pero que está siguiendo una cierta tradición y que en ese sentido no estoy tan segura de que hayas cerrado por completo esta noción de integralidad. Entonces, ¿qué me dirías tú al respecto? O sea, sí, digamos, ¿defenderías tú esta integralidad, esta totalidad? ¿O dirías, no, bueno, pues es un intento, es provisional y no hay manera de, de llegar a este punto? O no, sí se puede. ¿Qué dirías tú al respecto, Edmundo? Sí, gracias, doctora Paula, gracias por sus comentarios. Y sí, desde el principio yo recibí esa crítica muy atinada. La doctora Silvia Gil, que es con la que tomé metodología de la investigación, por supuesto que me hizo ese comentario, esa crítica. E igual lo mismo, este concepto de sistema integral también le causaba mucho, le parecía escandaloso, ¿no? Precisamente porque con Kant, con Hegel, ¿no? Parece que se terminan en la historia de la filosofía estos metarrelatos totalizadores que ya autores posmodernos como Lyotard, Baudrillard nos dicen, nos los desmitifican, ¿no? ¿Cuál sería mi respuesta? Es decir, el modelo analógico, por eso precisamente, por eso trato de dejar este concepto de hermenéutica analógica que parece que está enfocada únicamente a la exégesis y lo bautizo como modelo analógico. No es que Beuchot nunca lo llegara a nombrar así, lo hace, pero yo le he dado, lo he subrayado. ¿Por qué es un modelo analógico? Porque tiene una aplicabilidad en metafísica, en epistemología, en ética, en antropología filosófica, en semiótica, y he visto textos en turismo, en economía, es decir, tiene una aplicabilidad amplísima, pero que sea un sistema que pretenda la integración de diversas ramas del conocimiento, estética, filosofía política, no implica que sea un sistema cerrado, no, precisamente como proviene de la tradición hermenéutica, como lo llego a explicitar en varias partes, las interpretaciones siempre están abiertas a nuevos tiempos, a nuevos contextos, a nuevos lectores. Es un sistema integral, reitero, porque pretende juntar distintas disciplinas, pero siempre va a estar abierto. El doctor Beuchot lo ha dicho, yo ya escribí lo que tenía que escribir sobre la analogía. Ustedes
o ellos, los discípulos, tendrán que continuarlo. Es decir, sí es un sistema que pretende integrar, pero en tanto proviene de la tradición exegética, siempre estará abierto, ¿no? Es cuanto. Pues mira, Silvia y yo estamos, bueno, digamos que en el mismo, en la misma teoría postestructuralista y quizás por eso tenemos tantas dudas, sobre todo porque siempre que se observa una teoría filosófica que intenta o que pretende de alguna manera mostrar pues esta verdad, pues obviamente se nos hace sospechoso, ¿no? Obviamente, como habrás visto con Silvia y como habrás notado con mi pregunta, realmente lo que me parece es que a veces suena como demasiado bueno, ¿no? Para ser verdad. Esto, por supuesto, tú me puedes decir, no, sí, sí es verdad, ¿no? Y me gusta esto que dices, esta defensa tajante que dices, no, la aplicabilidad, esto está muy, muy fácil de trabajar y de llevar a otras circunstancias y a otras situaciones, precisamente porque sí es un sistema que sí está funcionando para el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te quisiera proponer pues un problema, sobre todo en términos de lo que está pasando en la actualidad. Me gustaría un poco bueno, que juntos fuéramos pensando en esta aplicabilidad. ¿Qué diría la hermenéutica analógica? ¿Qué diría esta ética de la iconicidad o esta simbólica que tú estás pensando en términos de lo que ocurre, por ejemplo, con los dispositivos digitales, ¿no? Que lo que hay es, como ya denuncian numerosos filósofos y pensadores y todo el mundo realmente, en torno a empresas que tienen el conocimiento de todo lo que hacen los usuarios y que en este sentido están trabajando así como para el mal, para generar usuarios que son completamente adictos y que de alguna manera están haciendo que se desconecten de esta alteridad que tú estás mencionando, ¿no? O sea, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podríamos aplicar para que de alguna manera este círculo narcisista en el cual están insertos, pues, no sé, muchas personas que están utilizando estos dispositivos digitales, puedan de alguna forma salir, quitar de como de esta, ya sabes, de esta estructura solipsista que está todo el tiempo, para precisamente para poder tener un acercamiento a este otro, ¿no? Porque en ese sentido a mí lo que me preocupa es que tú estás diciendo que es un sistema que puede funcionar en muchos niveles, pero me preocupa que se quede atrás con este tipo de fenómenos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos aplicarlo con lo más reciente, con lo más novedoso, con este tipo de problemas que aluden directamente al mal, a empresas malignas que están tratando todo el tiempo de conseguir usuarios desconectados y perdidos y narcisistas todo el tiempo, y que así que se están frotando las manos en el momento en el que consiguen esto, ¿no? ¿Cómo puede tu sistema ir hacia allá, trabajar, aplicarse en ese sentido? Muy bien, gracias, doctora. Es compleja la pregunta. Aquí me remitiría, digamos, a la introducción, que de hecho es como en las primeras páginas donde lo menciono, el contexto donde está concluyéndose esta tesis, ¿no? Estamos viviendo esta pandemia, continuamos, ¿no? Y como dice el doctor Galán, parecemos los mopeds, ¿no? Cada quien en su cuadrito, alienado. Esta tesis surge en ese contexto. Creo que eso es importante porque de cierta manera humaniza la tesis diciendo, nazco aquí, nazco en este contexto donde el otro, y eso lo plantea al inicio de la pandemia, donde el otro es un peligro, pero es un peligro inconsciente. El otro no puede no saber que está contagiado y que aún así puede llegar a contagiar. Es un peligro inconsciente, es un virus que no avisa, y entonces el otro se vuelve peligroso per se. ¿Cómo podemos darle solución a esta cuestión?
podemos dar, nuevamente apelaría a este concepto de iconicidad del que habla Mauricio Beuchot. El ícono, nos vemos, en esta antropología filosófica, vemos al sujeto, vemos al yo como un microcosmos, como una parte del todo, como una parte que se proyecta hacia el otro, hacia la alteridad, y en algún momento determinado esto concluirá, esta pandemia, en algún momento volveremos a salir, a encontrarnos con el cuerpo del otro, con el otro que está encarnado, pero siempre cabe la posibilidad, como el doctor Beuchot lo dice, siempre es posible caer en el ídolo, desafortunadamente. Sí existe el ícono, lo que me proyecta hacia el otro, lo que me proyecta a buscar el bienestar del otro, pero siempre está la maldición del ídolo, la búsqueda de instrumentalizar al otro, de verlo como mercancía, como objeto. Usted pone el ejemplo concreto de estas empresas. Solución, bueno, lo puedo problematizar. Solución, está mucho más complejo. Siempre habrá siempre yos que vean al otro como objeto, como mercancía, como vendible, comprable, cambiable. Es una cuestión de ir creciendo en esta perspectiva del hombre como microcosmos, como ícono, como prójimo, como esta relación de proximidad, que se aplique siempre o que busquemos idealmente que se aplique en todo contexto y bajo toda situación. No, desafortunadamente no es posible. Siempre habrá fetichización, mercantilización, instrumentalización, ver al otro no como fin, usando el concepto de Kant, no verlo como fin, sino únicamente como medio, ¿no? Es la manera en que puedo problematizarlo. ¿Cuál sería la solución? Enseñar desde la primaria a Beuchot y a Kant. Es cuanto, doctora. Ahí estoy de acuerdo contigo, de hecho, podemos hacer un programa para que haya filosofía para niños desde kinder, desde preescolar, por supuesto, estoy completamente de acuerdo contigo. Analogía para niños. No, el asunto es que efectivamente aquí veo un tercer problema y qué bueno que tú lo mencionas, porque esto a mí también me parece, o sea, me parece muy interesante, por supuesto, pero me parece un poco pues inquietante, ¿no? Y creo que tiene que ver con el asunto de que en última instancia, a la hora de establecer una mediación, a veces puede parecer que tanta mediación es un exceso, ¿sí me explicó? O sea, esta mediación en términos ontológicos y en términos epistemológicos y en términos éticos y ya en términos aplicados, o sea, es una mediación tan completa, tan total, que puede parecer que hay por ahí una determinada imposición. O sea, me parece muy claro que hay una determinada nostalgia por el equilibrio, que tú lo mencionas, pues digamos que sistemáticamente, ¿no? O sea, tú vas mencionando todo el tiempo este equilibrio, pero me hace sospechar un poco que hay una cierta imposición y un cierto discurso que está tratando de establecer una jerarquía en el mundo, una jerarquía incluso ascensional, podríamos decir, una jerarquía que se establece todo el tiempo en términos de dos polos, ¿no? Y esto yo no estoy tan segura de que pueda funcionar, ¿no? Incluso veo en esta forma de hablar de Beuchot que tú mencionas, o sea, un poco esto de que todo el tiempo haya estos dos polos, ¿no? Esto me genera como dudas, ¿no? Te pongo un ejemplo de esto que estoy mencionando, ¿no? O sea, de alguna manera, cuando tú estás hablando de la metáfora y de la metonimia, ¿no? Mauricio quiere hacerlo en términos analógicos, por supuesto, y lo quiere poner así como en un sistema muy bien arreglado, así como que todo está así muy, muy bien estructurado, hay una jerarquía súper bien clara y especificada y que todo está así como perfectamente arreglado. Pero yo más bien pensaría, te lo pongo así, la metáfora y la metonimia más bien en términos lacanianos.
En términos de este pensador que está viendo al mundo mucho más desordenadamente, mucho más caóticamente, que está trabajando una psique que está estructurada por un inconsciente, que obviamente parte del lenguaje y que está pensando que esta metáfora y esta metonimia en realidad lo que representan es una psique inconsciente jaloneada por toda una serie de motores que de alguna manera lo que buscan es darle un sentido a esto real y que en ese sentido es algo insondable, inmanejable y que de alguna manera pues nada más va trabajando en torno a esto simbólico, pero que no tiene esta claridad ni esta simetría, ni ya sabes, ni esta jerarquía ascensional, ni estos dos polos tan claros, y que de alguna manera eso es lo que a mí me parecería como más sospechoso cuando hablamos de esta hermenéutica analógica, precisamente porque esto que se está apuntando más bien abunda en un exceso de mediaciones, en un intento todo el tiempo de estar volviendo simétrico todo y de estar pensando todo el tiempo en términos de estos polos para llegar a un punto medio, ¿no? Pero si no hay estos polos, ¿qué punto medio puede haber? Sí, me explico, quizás lo explico demasiado rápido, pero es algo que me gustaría que indagáramos juntos. Edmundo, justo como para que explicaras y defendieras, obviamente, ¿qué diría Beuchot y qué dirías tú en torno a esta mediación que en ocasiones quizás parecería demasiado forzada? ¿Qué opinas, Edmundo? Sí, gracias, doctora. Sí, por supuesto, esa ha sido una crítica que se le ha hecho a Mauricio Beuchot desde la publicación del Tratado de Hermenéutica Analógica en el 97, sobre todo de estos pensadores, de estos filósofos de la corriente analítica, ¿no? Que provienen del Instituto de Investigaciones Filosóficas de allá de la UNAM, ¿no? Que fueron los que más cuestionaron esta propuesta analógica. Beuchot, ¿cómo les respondía? Pues no, la analogía no es un vaso de agua tibia. Voy a tratar de hacer un exégesis a esta respuesta jocosa metafórica. Efectivamente, lo real, la realidad, el ámbito moral, no ocurre en la mayoría de las ocasiones no ocurre así. De hecho, el comentario que usted me hace muy bien se enmarca dentro de la crítica de Conil que le hace a Beuchot, esta búsqueda de racionalizar, de concentrarse en el aspecto logocéntrico, instrumental, metodológico, que Beuchot, por supuesto, hereda de esta tradición de Dilthey, de Schleiermacher, donde la búsqueda de la hermenéutica era encontrar un método preciso para interpretar textos teológicos, jurídicos, literarios, filosóficos. ¿Cómo respondería a su cuestionamiento? En Beuchot parece que no es posible darle esa respuesta, sino que tendríamos que ir hacia Conil, a este concepto de filosofía de la vida. La vida es contingencia, la vida, diría Nietzsche, son hechos al azar que explotan, que estallan, que no, sin orden. Nosotros los tratamos de ordenar, pero la vida acontece, la vida está, es lo que está ocurriendo mientras nosotros estamos en esta pantalla. Eso diría Nietzsche. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Conil? O sea, yo trataría de darle respuesta a partir de Conil, a partir del acontecer existencial. La existencia humana es contingente, azarosa, explosiva. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? No quedarnos únicamente en estos ideales metodológicos de Beuchot, que sí están muy bien, pero como usted lo menciona, doctora, no siempre vamos a ver claramente estos excesos y la búsqueda de este término medio, no. Es tratar de encontrar, de observar el acontecer experiencial, la contingencia, tratarle de darle cierto orden, por muy mínimo que sea, a lo contingente, a lo azaroso. La vida es inconmensurable. El mundo de la vida, no podemos ir atrás de este mundo de la vida, sino tratar de darle respuesta a este acontecer experiencial.
es lo que trataría de responder a partir de Conil. No quedarnos únicamente en este ideal metodológico, sino también tratar de dar respuesta a lo contingente, a las situaciones singulares y particulares. Esa sería mi respuesta. No únicamente quedarnos en lo metodológico, sino ir hacia una filosofía de la vida. ¿Es cuánto? Sí, de hecho yo te diría que incluso esperando tener un sistema, ya sabes, integral y todo esto, no siempre el método sirve para todo con todos. Y en ese sentido yo creo que se podría ir trabajando pues en torno a las discusiones que hay pues en el interior de la hermenéutica analógica, un poco como para no quedarse con esta idea de que ya está resolviéndolo todo y que de alguna manera, pues defendiéndolo como bien lo defiendas, que al final seamos capaces de salir del solipsismo, ¿no? Que en el fondo es como el gran problema de la contemporaneidad y que al final es lo que hace que la ética sea lo crucial en estos días, ¿no? Bueno, quizás en todos, pero en este momento lo más crucial es la ética, entonces, bueno, pues creo que ahí coincidimos en el sentido de estar buscando siempre una posibilidad de que esta ética guíe nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, ya voy a dejar de hacerte preguntas, solamente me gustaría reiterarte, la verdad es que esta es una tesis que está bien pensada, que está bien estructurada, que está bien explicada y bien escrita. Entonces, bueno, pues la verdad es que sí, agradecerte doblemente por esta lectura que fue pues muy amena y bastante rápida y muy calma, ¿no? Porque sí cada cosa que presentan los estudiantes es complicada, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades, Edmundo, de mi parte sería todo y pues enhorabuena. Muchas gracias, doctora Paula. Agradecerle también a usted por las preguntas y por el apoyo. Todo el capítulo 3 es básicamente el seminario que tuve con usted sobre el manejo de las emociones. Llegamos a distintas conclusiones porque no creo que las emociones se puedan manejar, los sentimientos sí, pero todo el capítulo 3 salió gracias a usted. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ti, Edmundo. Pues gracias a la doctora Paula Arizmendi Mar. Vamos a escuchar ahora la réplica del doctor Fernando Aurelio López Hernández. Querido Edmundo, muchas felicidades por tu trabajo. Gracias. Creo que has hecho, como menciona la doctora Arizmendi, un excelente trabajo de redacción, de organización, de claridad. Y es muy importante que esta parte que parece más bien un requisito formal, a mí me parece que en un trabajo académico es muy importante que se cumpla lo mejor posible. Y creo que lo has hecho de manera sobresaliente, así es que felicidades por eso. Quisiera yo retomar algunas cuestiones que están ya planteadas por la doctora, pero que tienen que ver con algunas inquietudes personales que ya te había comentado antes y que quisiera que ampliaras un poco. Digamos, si alguien se preguntase de qué va la tesis de Edmundo, si es una tesis de ontología o de epistemología o de lógica o de metafísica, al final tendríamos que decir que es una tesis sobre ética. Es el centro, es la, digamos, la razón de ser del trabajo, el título mismo lo dice, ¿no? Y sin embargo, hay una muy relevante parte al principio en el que tú haces una introducción que tiene que ver con el nuevo realismo, tal y como nos lo has explicado al principio. Y luego, además de eso, incluyes en este preámbulo filosófico general a tu propuesta ética, incluyes una reflexión epistemológica en la que van de por medio posturas como la de Lonergan, en la que
claramente hay un intento de mediación, encuentro entre lo epistemológico y lo ontológico. Luego viene la parte muy interesante sobre la simpatía, la empatía, y cierras con tu capítulo central. A mí me gustaría que nos comentaras cuál es la razón de ser de todo el preámbulo ontológico epistemológico, si tú consideras que es absolutamente indispensable que haya una fundamentación ontológica para la ética. Si es así, en el caso de Beuchot claramente él propone que no hay una ética sin una ontología. Y tú has descrito a grandes rasgos la ontología hermenéutica. Pero dado que entre otras cosas has dicho que a ti te parece que es mejor hablar de un modelo hermenéutico, o mejor dicho, de un modelo analógico que de una hermenéutica analógica, te preguntaría entonces concretamente, ¿por qué crees que es indispensable una fundamentación ontológica para la ética? ¿Y por qué estos autores te permiten esa fundamentación? Es decir, ¿por qué es indispensable hablar de Meillassoux o de Marcus Gabriel para terminar proponiendo una ética en la que va de por medio una experiencia concreta de la realidad del otro a partir de criterios como la simpatía y la empatía? ¿Por qué hay que recuperar esas propuestas del realismo ontológico contemporáneo? Muchas gracias, Fernando Aurelio. Aquí, aquí me remitiría al epígrafe que abre toda la tesis. Ojalá la tengan a la mano, la cita un poco larga que abre toda la tesis, que de hecho, aquí, siendo la parte confesional del examen, agradezco mucho al doctor Galán que me permitiese que la tesis tuviese, que la tesis no fuese tan académica, sino que me permitiera ciertas libertades, sobre todo literarias, ¿no? Entonces, si tienen el epígrafe de la tesis, Mishima. Exacto, es una cita, exacto, es una cita de una novela llamado El Templo del Alba de Yukio Mishima, donde se pregunta si yo veo una flor, pues sé que conscientemente la estoy viendo, pero en el momento en que yo me duermo, ¿cómo sé que esa flor sigue existiendo? ¿Cómo sé que sigue ahí? ¿No? ¿Cuál va a ser la respuesta que va a dar Mishima en esa extraordinaria novela, la tercera parte de su tetralogía del mar de la fertilidad, que espero lean alguna vez, extraordinarios 4 libros? Él va a decir, porque el mundo debe existir. Voy a leer esa última línea con la que acaba. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mundo debe existir? Que el mundo debe existir es así el requisito moral definitivo. Básicamente en este epígrafe resume toda mi tesis y da respuesta a la cuestión que me estás planteando, Fernando Aurelio. ¿Por qué doy este viaje, este gran recorrido en que parto de la ontología, voy hacia la epistemología y llego finalmente a la ética? Porque lo real, lo que existe, lo que es, lo que acontece, es condición de posibilidad para todo tipo de acto moral. Si no existiese lo real, si no existiese el ser, si no existiese la realidad, no habría posibilidad de actos morales, de decisiones éticas. ¿Por qué expongo a estos realistas postcontinentales, Meillassoux, Gabriel y sobre todo Ferraris?
porque hay la posibilidad, nuevamente volviendo a esta concepción de la analogía como un sistema, porque la analogía de Beuchot tiene la posibilidad de dialogar con estos realistas postcontinentales. E incluso más allá, como lo leyeron al final del capítulo 1 de ontología, incluso si Beuchot se puede integrar a este realismo postcontinental, lo podríamos considerar incluso como antecedente, porque incluso antes de que Meillassoux, Ferraris, Gabriel, Harman, Hamilton Grant, antes de que ellos hablaran de este giro ontológico, de volver a lo real, de volver a la realidad, ya Beuchot lo había hecho. En el Tratado de Hermenéutica Analógica, publicado en el 97, ya habla de este entrelazamiento entre hermenéutica y metafísica. Por eso doy todo este trayecto, porque vamos del campo de lo real, vamos del campo del ser, hacia cómo se conoce el ser, hacia las decisiones éticas. Reitero, como lo dice Mishima, sin lo real, si no existiese lo real, no podríamos hablar de moralidad, de actos morales, no podríamos hablar de lo bueno y de lo malo. Es cuanto, gracias. A propósito de tu respuesta, me gustaría saber tu opinión en relación a un fragmento que tengo aquí de Jean Grondin, que es un filósofo que Beuchot cita y frecuentemente trae a colación cuando habla de su propia propuesta, y dice que tiene que ver con, digamos que tienen el mismo punto de vista en muchas circunstancias y en muchos momentos, dice Beuchot, se han encontrado no solamente, digamos, físicamente, sino también desde el punto de vista teórico. Sabemos que Grondin es un discípulo sobresaliente de Gadamer, tiene una biografía, en fin, y lo que ha dicho Beuchot a propósito de Grondin es que en alguna ocasión Grondin le dijo que su modelo analógico le parecía a Grondin que se aproximaba más a la equivocidad y que a él le gustaría que se aproximase más a la univocidad. Y bueno, sobre eso, en esa discusión se han movido en ocasiones las posturas de los dos filósofos. Pero a partir de tu respuesta y a partir del extraordinario epígrafe de Mishima, me gustaría traer a colación a otro escritor que el mismo Grondin señala aquí en este texto. Entonces me gustaría saber tu opinión. Leo el párrafo. A la famosa pregunta de Shakespeare, "What is in a name?", Gadamer se inclinaría probablemente a responder todo. Es la palabra lo que preserva la presencia, el ahí de la cosa y su esencia. Pues el nombre consiste en que uno o una lo escuche, y el nombre propio es lo que uno es y lo que ese uno colma. No es casual el que Julieta haga esta pregunta y evoque en ella el ejemplo de la rosa. What is in a name? That we call a rose. By any other name would smell as sweet. El nombre de la rosa no es solamente un nombre, hace que la rosa misma se halle presente. Una presencia de hermosura y de amor. Hasta la actual cursilería de la rosa en la sociedad de consumo del amor, pero también esto forma parte de su poder de llamada en el nombre de la rosa. Una rosa no exhalaría tan hermosa fragancia si llevara otro nombre. El desarrollo de la obra teatral de Shakespeare confirma esta verdad de la palabra. Julieta podrá gemir por lo irreal que es el nombre de Montesco, pero no es así. Bueno, ¿qué opinas de esto en relación con
estas posturas éticas contemporáneas muy cifradas en el nominalismo, que a veces es un nominalismo extremo. Claramente la hermenéutica analógica, la hermenéutica de Gadamer, según Grondin, apuntarían a una visión contra el nominalismo extremo. Entonces, aprovechando tu respuesta anterior y aprovechando lo que dices de Mishima, ¿qué opinas de esto que acabo de leer, abusando de mi postura en este momento? Sí, gracias. Pues, haciendo referencia únicamente a las dos citas, pareciera que son opuestas, ¿no? Por un lado, Mishima nos estaría diciendo que la flor seguiría existiendo independientemente de si es percibida. ¿Por qué? Porque el mundo debe existir. En cambio, la cita que nos acabas de leer pareciera que cae en un construccionismo, constructivismo, donde la rosa es una rosa porque ya la hemos nombrado, e incluso de cierta manera dejaría de tener esas cualidades intrínsecas a las rosas porque no se llama rosa, ¿no? Pareciera que son totalmente opuestas estas dos citas, ¿no? Habría que profundizar un poco más, estoy un poco fuera de contexto de lo que me lees, pero pareciera que es un constructivismo. Por supuesto, la postura de Beuchot, junto con todos los realistas postcontinentales, es una postura en contra del construccionismo, en contra del constructivismo. Las cosas no son o no existen porque son percibidas, sino precisamente son posibles de ser percibidas porque previamente existen, acontecen, son reales, independientemente de todas nuestras categorías o estructuras mentales. Ese es el realismo que defiende, el realismo analógico que defendería Beuchot. Por eso, en las consideraciones críticas del capítulo de epistemología, trato de hacer comulgar el realismo trascendental que propone Ferraris, lo real es condición de posibilidad para ser conocido, con el método analógico. Las interpretaciones son válidas en el sentido que hacen referencia a un objeto o un hecho o un ser real, ¿no? Esa es la forma en que lo diría. El realismo analógico defiende este concepto de realidad. ¿Es cuánto? En este contexto, ¿qué dirías a propósito de el tipo de virtudes, digamos, de excelencias humanas que estarían detrás de un modelo ético analógico? Es decir, Aristóteles dice que tiene que haber ya una cierta predisposición a la virtud antes de ser virtuoso. Entonces, aquí podríamos hablar, digamos, de ciertas disposiciones, ciertas excelencias, digamos, previas o a priori, para utilizar el lenguaje de Kant. Y luego, otra serie de virtudes o disposiciones o excelencias que tendrían que adquirirse después de, qué sé yo, de la educación, de la cultura, etcétera, ¿no? Entonces, la hermenéutica analógica desde el punto de vista ético creo que ha subrayado mucho esta idea de que es una ética de virtudes más que una ética de valores, porque ha habido durante mucho tiempo éticas sin axiologías, ¿no? Y creo que esa es una postura muy sólida y muy importante de tomar en consideración. Entonces, ¿qué tipo de predisposiciones y luego de excelencias crees que son inherentes a la propuesta de un modelo analógico desde el punto de vista ético? Bien, gracias. Recordemos que Beuchot propone este concepto de imperativo categórico analógico, que francamente me parece un nombre un poco desafortunado, un poco poco estético al oído, ¿no? Pero bueno,
retomando el imperativo categórico analógico, él nos va a hablar de mediar entre virtudes y leyes, ¿no? Deberes. Lo que se busca es mediar entre el aspecto deontológico, formalista, kantiano, la ley, el imperativo categórico, y por otro lado, mediar en la ética teleológica aristotélica, ¿no? Que tiende hacia las virtudes, ya retomando las famosas 4 virtudes medievales: la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza, ¿no? Pero esas serían las virtudes por antonomasia a las que aspiraría el modelo analógico. Ahora bien, ¿qué predisposiciones debe haber? Pues aquí, por supuesto, nuevamente de la tradición aristotélico-tomista, hay que regresar a la ética nicomáquea, ¿no? La virtud es un hábito reiterado que debe hacerse casi como si fuese de forma natural, ¿no? Esa sería la predisposición, el querer actuar virtuosamente casi de forma natural. Creo Aristóteles da los ejemplos, creo que, o ya lo estoy inventando, como si fuera cepillarse los dientes, casi como peinarse. Debemos actuar virtuosamente casi como si fuese natural. Esa sería la predisposición que debe haber y tender hacia estas 4 virtudes cardinales, ¿no? ¿Es cuánto? Es que hace rato que te preguntaba, Paula, el tema de las, digamos, manipulaciones de las que somos víctima a través de los sistemas informáticos y de que cuál podría ser la postura del modelo analógico desde el punto de vista ético frente a esta situación. Justo yo me preguntaba en si la respuesta no podría ir precisamente en relación con esta formación en virtudes a partir de la cual, por ejemplo, el modelo prudencial, que es fundamental en la ética analógica, digamos, más que el imperativo categórico kantiano desde el kinder, quizás sería mucho más justo decir que lo que importaría sería la formación en la capacidad de discernimiento práctico que le permita al sujeto, más allá del deber, tomar decisiones en las que sea capaz de discriminar qué le conviene y qué no le conviene. Por eso te hice la pregunta de las virtudes, porque más allá de las virtudes cardinales, creo que es fundamental la prudencia, como precisamente la prudencia es una virtud analógica por excelencia, ¿no? Media entre lo estrictamente racional y lo estrictamente práctico, o digamos, entre lo estrictamente impulsivo y lo estrictamente calculado, ¿no? Esa virtud me parece que es una virtud muy provechosa en el contexto en el que planteó la pregunta la doctora. Es una, digamos, necesidad el hecho de que seamos capaces de llegar a comportamientos, formas de ver el mundo y de entenderlo, de dar respuesta a los problemas concretos y cotidianos que tienen que ver con todos los días a partir de justamente de la prudencia, de la frónesis. Claro, trabajada y reflexionada desde nuestra realidad, no importar el modelo griego o el modelo medieval a nosotros, sino desde nuestra propia realidad, ¿no? Porque precisamente me parece que es interesante, y con eso voy a terminar, abusando además de que sé que eres un extraordinario lector de literatura y estoy convencido de que has leído este libro Sí, totalmente. Sí. Máquinas como yo. Sí, cuando estaba leyendo tu tesis me acordé mucho de él porque el epígrafe, que además es un epígrafe que uno entiende a cabalidad hasta que terminas la novela, ¿no? Es un epígrafe de Rudyard Kipling que dice: pero recordad, por favor, la ley con mayúscula, conforme a la cual vivimos,
No estamos hechos para entender una mentira. El secreto de las máquinas. Entonces, el problema de Adán, si se me permite comentarlo brevemente y relacionarlo con lo que hemos estado platicando, el problema de Adán es que es un ejemplo absoluto del imperativo categórico. Y en el imperativo categórico, categorías como simpatía o empatía me parece que son muy difíciles que se ajusten. En cambio, desde un modelo prudencial, digamos, esa es la parte que quizás le faltaba a la máquina, esa educación prudencial a partir de la cual se generara esta relación empática o simpática con los otros, ¿no? Y digamos, esa es la tragedia de esta máquina que es casi perfecta, ¿no? Que es demasiado kantiana, absolutamente kantiana. Entonces, cuando leía tu trabajo y leía el tema de la simpatía y la empatía y a Levinas, ¿no? El rostro del otro, y recordaba la novela y recordaba que en algún momento habíamos hablado, que la habíamos leído, yo decía, justamente ese es el punto, ¿no? ¿Qué opinas? Y con eso termino, Edmundo. Gracias, gracias. No me dejen hablar de literatura porque si no me extiendo demasiado, ya me conocen. Bueno, es que tu tesis tiene digamos, ese aroma, ¿no? Y es muy, a mí se me hace muy saludable. Sí, es lo que mencionaba, es que agradezco al doctor Galán que me permitiese esas libertades, hablar de cine, de literatura, de arte, ¿no? Salir un poco del academicismo clásico, ¿no? De una tesis, sobre todo doctoral. Le agradezco mucho al doctor que ya se salió, creo que ya se ofendió, pero supongo que regresa, espero. Sí, digamos, sí, efectivamente, otra posible respuesta con respecto a lo que me cuestionaba la doctora Paula, ¿cómo aperturar esta proyección hacia el otro en un mundo donde el otro es un objeto más, es estadística, es un número, una estadística, una cosa, una mercancía, ¿no? Creo que sería la palabra correcta, retomando a Marx. Efectivamente, Riquer lo va a señalar muy concretamente, esta racionalidad práctica, la prudencia es esta racionalidad práctica que surge dentro de un etos, ¿no? Dentro de una comunidad donde se comparten precomprensiones de la realidad. Sí sería una posible respuesta, sí, efectivamente, enseñar o educar, tratar de transmitir lo que los diálogos platónicos de juventud nos dicen, tratar de enseñar, que es la pregunta siempre abierta, ¿es posible enseñar la virtud? Sócrates, ¿podemos enseñar la virtud? ¿Podemos enseñar a ser virtuosos? Digo, la pregunta está abierta desde Platón, pero sí, efectivamente una respuesta sería inculcar, tratar de transmitir esta racionalidad práctica que surge, que emana, que acontece en este etos, hacia las virtudes. Creo que eso es fundamental para tratar de evitar esta instrumentalización del otro, ¿no? Y por último, bueno, con estos conceptos de empatía o de simpatía que se desarrollan, que traté de desarrollar en el tercer capítulo, que es con el que trabajé con la doctora Paula en el seminario sobre el manejo de las emociones. Ya regresó el doctor Galán, qué bueno. El gobierno de las emociones. Que no es lo mismo. Perdón, doctora. El gobierno de las emociones. Este manejo, esta autarquía de las emociones, por llamarlo de alguna manera, que como le decía la doctora Paula, según mi investigación que traté de hacer, las emociones son ingobernables, pueden ser manejadas a través del tamiz de la razón y son lo que llamaríamos sentimientos, pero bueno, ya me estoy desviando.
más que recordar a máquinas como yo con estos conceptos de empatía y de simpatía, porque creo que McEwan humaniza demasiado a las máquinas en esta novela, y creo que ese es el problema, la indistinguibilidad entre un humano y una máquina. Creo que yo me remitiría más bien a la novela de Philip K. Dick, que trabajo en la tesis, ¿no? Sueñan los androides con ovejas eléctricas, ¿no? ¿Cuál es nuestro rasgo distintivo de estos replicantes, como en la película de Ridley Scott? La empatía, la simpatía. Le recordarán, le hacen una pregunta, bueno, si ya leyeron la novela o vieron la película, que creo lo menciono en la tesis, vas caminando en este famoso test que le hacen para distinguir a las máquinas, vas caminando y ves a una tortuga volteada. ¿Qué haces? ¿No? Una máquina trataría de dar una respuesta excesivamente racional, logocéntrica. En cambio, un humano real daría una respuesta mucho más prudencial, mucho más emocional. Nuevamente vuelvo a este concepto de filosofía de la vida, a esta perspectiva de ver al ser humano de forma más integral. Sí somos razón, pero no únicamente, también somos emociones, sentimientos, como nos dice Dilthey, pero también como nos dice Nietzsche, también está el aspecto volitivo, ¿no? Más que a máquinas como yo me remitiría a esta novela de Philip K. Dick con respecto a la simpatía, empatía. Pero bueno, ahí lo dejo porque si no me excedería demasiado hablando de literatura. Sí, muchas gracias. Gracias, Edmundo. Gracias. Podemos hablar después de esta novela extraordinaria y de otras de McEwan y de Ishiguro, que también tiene su última novela, Clara y el Sol. También. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Fernando Aurelio López Hernández. Perdonen que me desconecté tantito, se me fue el internet. Entonces voy a tener que repetir, por favor, si repiten. Bueno, Edmundo, pues también te comienzo felicitando. Siempre, pues, te encariñas mucho con las personas después de muchos años de trabajar juntos. Entonces, pues, esto es una despedida muy alegre porque, pues, culminas este proceso. Y bueno, has sido un alumno pues ejemplar, muy trabajador, muy dispuesto, muy atento a las observaciones, corregiste cosas que te había señalado, ¿verdad? No te pusiste de que no, pues ahora ya así o nada. El tercer capítulo, pues lo separaste, ¿verdad? Como te había pedido. Aumentaste lo de Lonergan que te había dicho. Y creo que lo que más te dolió hoy, por ahí va a venir una de mis preguntas, pues es que quitaste lo de Nietzsche. Entonces, por ahí vendrá alguna de mis preguntas. Sí, doctor, gracias. Creo que has tratado de cubrir pues mucho material. Pues conoces muy a fondo la obra de Mauricio Beuchot. Y creo que esos son los méritos. Te metiste a un tema que te gusta mucho. Sin duda, pues tu capítulo 4 es el que más te gusta. El caso de Eichmann, pues te clavaste fuerte, ¿verdad? Ahí se te movieron todas las fibras. Pero bueno, aceptaste hacer el capítulo 1 y 2. El 2, pues ya lo habías trabajado en tu tesis de maestría, pero incorporaste, por ejemplo, lo de Lonergan, que realmente no lo conocías, y bueno, ¿verdad? Y el 1, pues sí, tal vez no era el temperamento ligado hacia el 4, porque, claro, son temas más tradicionales. Tú lo ligaste con el nuevo realismo. Has mencionado a Mauricio Beuchot como precursor. Pero bueno, finalmente, tal vez algo que no trabajaste a fondo en el 1, mencionas algo, pero pues finalmente Mauricio viene del tomismo. Y la discusión de la analogía pues, es una discusión metafísica, teológica, digamos, en el sentido medieval. No así en Aristóteles. Claramente en Aristóteles pues es un asunto de
oponerse en cierto modo a Parménides, en mi opinión, a lo que sería una manera de pensar únicamente unívoca. Si pensáramos solamente el ser, tendríamos que negar el devenir, el movimiento, la contingencia, etc. Y bueno, en el mismo Aristóteles se ha dicho que pues está incluso más cercano a la equivocidad que a la univocidad. Pero bueno, hay un tema de la analogía sin duda en Aristóteles, pero creo que es diferente el tema de la analogía en los medievales. Tú lo trabajaste, pero creo que tal vez ahí sí no te metiste mucho a fondo en esta cuestión más medieval. Por ahí venía una de las preguntas del doctor Fernando Aurelio, y pues tal vez por ahí vendría la objeción de fondo que te estuvo planteando la doctora Arismendi. ¿Verdad? La doctora Arismendi insistía en que no es correcto hoy un pensamiento sistemático o alguna aproximación o un intento de pensamiento sistemático. Y pues el pensamiento sistemático, pues sobre todo se fundamentaría en una ontología. La epistemología, claro, la puedes ligar, pero sobre todo en una ontología. Un tema escabroso para nuestra época, por ejemplo, tú no lo tratas mucho, pero sería el tema de la naturaleza. Si en la ética tendríamos que recurrir o no a un concepto de naturaleza. Claro, Beuchot diría pues que sería análogo, que no tendrías que pensar en una naturaleza humana pues unívoca, pero depende de dónde te quieras poner, si te quieres poner más cerca de la univocidad o la equivocidad. El pensamiento postmoderno pues, se pone más cerca de la equivocidad. Claro, Beuchot siempre le respondería que por más equívoco que te quieras poner, pues en el fondo sí estás manteniendo cierta univocidad, porque si no, tampoco se entendería. Pero bueno, tú entraste a fondo en tu tesis, ¿verdad? Ahora te han preguntado por la ontología. La misma cita de tu epígrafe, fíjate que sí dices que es necesaria la realidad, pero también dices que, pues porque finalmente es como llegaríamos a la iluminación, que el sentido finalmente pues es moral. Voy a empezar con la parte más medieval. Si se quieren dormir o salir un rato, sálganse tantito, no se preocupen. Mira, es claro, a mí pues yo me formé en el tomismo tradicional, entonces pues era de las discusiones favoritas sobre la analogía de atribución o proporción. ¿Cuál sería la analogía genuina? Ya se fue, se enojó. Lo asustaste. Ya se fuera el público. Fue demasiado. La doctora Arismendi, pero no el sustentante. Pero sin duda. Pues ahora le pregunto a la doctora Arismendi entonces, a ver. Sin duda aquí el doctor puede responderte todas las preguntas que tengas. Pues, ¿qué hacemos? Ya se asustó, ¿no? Recording stopped. Ah, bueno. Bueno, pues esperamos que regrese. ¿Qué sucedió? Es que, ¿sabes qué? El internet está medio mal, de repente. Sí. No, pues a mí el mío se me fue, porque como estamos aquí es que va la luz. así un problema de internet, estoy compartiendo, y pues no, llega un momento en que ya no soporta. No, es que de repente se va la luz, se desconecta el router, y en lo que regresa y se reinicia y así. Por eso yo creo que se nos fue. Me asustó. También, o sea, dices que le vas a hacer así 50 preguntas. Así como. Ya le escribí, a ver si ahorita me responde, porque no le llegan. A ver si no tiene un compromiso, que se ha de haber ido. No, pues ya una vez que sea doctor, ¿no? Disfrázate de Edmundo, ponte una barba. No, ya entro. Ya viene. Ya está. Ya viene. Sí, no era para ti, Edmundo, que te podías salir, ya apagaste tu micrófono. Ya, perdón, es que tuve que ir al baño. Recording in progress. Se cayó el internet por acá, pero ya regresamos. Perdón, doctor. Muy bien. Todo.
Muy bien, entonces te estaba comentando que mi primera pregunta era sobre la analogía de proporción y la analogía de atribución. ¿Verdad? Yo no lo entiendo exactamente como tú lo estás entendiendo. ¿Verdad? Sobre todo la de proporción. Proporcionalidad. Tú incluso ahorita dijiste, por ejemplo, esto está sobre todo en tu capítulo 2. Está en el primero, pero sobre todo en el segundo lo llevas al terreno epistemológico. Mauricio hace una especie de justificación en el terreno ontológico. Digo, epistemológico, de la analogía. La de atribución, dices tú que es un camino de abajo arriba. Yo lo veo más bien al revés. La palabra analogía incluso significaría ir de abajo hacia arriba, pero tenía un maestro que decía que el otro era más bien catalogía, vas del primer analogado a los segundos analogados. Y esa es la que emplea Aristóteles en su famoso ejemplo de la salud. Cuando dice que el alimento es sano, estaría diciendo que el primer analogado sería el ser humano, es pues respecto a la salud del ser humano que vas a hablar analógicamente. Los segundos analogados sería cuando hablas del alimento, cuando hablas del ambiente. Todo eso tendría que ver en relación al primer analogado. Mauricio pone, y tú lo pones, como en una interpretación, habría una que tú podrías decir que es como más cercana al texto. Y luego como que se estarían alejando respecto a esa. Pero fíjate que ahí se estaría privilegiando la analogía de atribución. ¿Verdad? Ahora vamos a la de proporción. Tú la de proporción la entiendes como si fuera la esencia de la analogía, pero la entiendes como la búsqueda de un término medio. Así más o menos la entiendes, pero la analogía de proporción, tal como está en el pensamiento medieval, es una manera de mantener la distancia de Dios respecto a la criatura. Digamos, en la analogía de atribución, por ejemplo, tú dirías que una perfección como el ser, la predicarías primero de Dios y luego la predicarías de las criaturas. En la analogía de proporción no haces eso. En la analogía de proporción, el ejemplo ontológico, teológico por excelencia era, en el ente creado el ser es a la esencia, como en Dios el ser es a su esencia, o la existencia es a su esencia. Estás diciendo que hay una cierta proporción, pero estás dejando una distancia infinita porque realmente no estás entendiendo mucho de lo que estás queriendo decir. Entonces, bueno, ya que estamos en confianza, estamos en examen, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Ni modo que no te hagamos sufrir. ¿Qué opinarías de esto? O sea, ¿sí crees que se sostiene la interpretación que se está dando de la analogía de proporción llevada al terreno epistemológico? Porque yo no veo dónde está la proporción. Es más, hasta te diría, pues ponme un ejemplo. Claro, la analogía de proporción fuera de este terreno teológico, pues se entiende mucho en sentido matemático. ¿Verdad? 3 es a 6 como 5 es a 10. Vamos a poner un ejemplo futbolístico. Maradona fue Argentina, pero a ver si me entiendes el ejemplo. Como Pelé fue a Brasil de 70, pero alguien diría, no, ahí no hay analogía porque Maradona fue más para Argentina. Pero, si no me entiendes el ejemplo, dime, por favor, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Verdad? Pero en el terreno de la interpretación, ¿tiene sentido la analogía de proporción? ¿Así entendida? O más bien tiene sentido la analogía de atribución, como tú lo explicaste. Esa sí está clara, ¿verdad? La analogía de desigualdad, pues realmente raya en la equivocidad. Yo creo que esa no es una genuina analogía. Bien, ¿quieres responderme? Sí, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Sí, respondería estos dos tipos de analogía en el contexto de la metodología del modelo analógico. Sí, comencemos con la de atribución. Sí, como usted lo menciona bien, dentro de la metodología tendríamos un analogado principal
¿Y por qué consideramos que es un analogado o interpretación principal, digamos? ¿Por qué este analogado es el principal? Porque, nos diría Beuchot, es el que tiene mayor referencia o se acerca más a nuestro referente objetivo, que podría ser el texto, el hecho, la obra de arte, en el psicoanálisis podría ser el paciente, etcétera. Y a partir de ahí, hacia abajo, de forma jerarquizada, graduada, tendríamos los analogados secundarios. Ahora bien, ¿por qué yo dije que podría haber, por qué podemos entender la analogía de atribución de abajo hacia arriba? Porque abajo estarían los analogados secundarios que más se alejan del referente objetivo o del analogado principal. Claro, digamos, me parece que también podríamos entenderlo como usted, que también va de arriba hacia abajo, es decir, del referente objetivo al analogado principal y de ahí a los analogados secundarios. Digo, puede ir tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, pero bueno, eso ya queda claro. Ahora bien, la de proporcionalidad y un ejemplo concreto. Yo había mencionado que la de proporcionalidad, dentro de este marco del modelo analógico, efectivamente se entiende cómo Aristóteles lo llega a explicar en la Ética Nicomaquea, en el libro 2, si mal recuerdo, cuando habla precisamente de la virtud como búsqueda del término medio. La virtud sería analogía, y la analogía es proporcionalidad. ¿Entre qué? Entre dos extremos, entre dos vicios. Ahora bien, ¿cómo se puede llevar a la aplicabilidad de esta analogía de proporcionalidad dentro del modelo analógico? Por ejemplo, entre la literalidad y la poética, por ejemplo, entre la metonimia y la metaforicidad, es decir, buscamos este término medio, por ejemplo, en ciertos textos donde el autor juega entre lo literal y lo metafórico. La analogía de proporcionalidad nos auxiliaría para buscar ese punto medio entre lo literal y lo metafórico. Siempre tendiendo, y sí, una disculpa para Fernando Aurelio, para la doctora Paula, sin duda siempre cayendo tendiendo un poco, solo un poco, no por completo, a la equivocidad, a la diferencia, a la pluralidad, pero siempre un poco. ¿Qué significa siempre un poco? Proporcionalmente. Así entenderíamos dentro del modelo analógico estas dos formas de la analogía, doctor. Sí, pero eso es lo que estoy criticando. O sea, estoy criticando que la búsqueda del justo medio sea la analogía de proporción, o que incluso sea terminología aristotélica, ¿verdad? Eso Aristóteles llamaría la prudencia, eso es la prudencia. Eso que estás diciendo es la prudencia, y está clarísimo por las respuestas que diste al doctor Fernando Aurelio, en fin, eso está clarísimo en tu tesis. Esa idea está en Gadamer, en fin, Mauricio la desarrolla ampliamente, Jean Grondin la desarrolla ampliamente, pues que es fundamental la prudencia. Ese es todo tu argumento. No lo estoy diciendo peyorativamente, lo estoy diciendo, es la fuerza de tu argumento, en el caso de Eichmann, etcétera. Esa búsqueda del justo medio. Sí. Lo que estoy cuestionando, eso es la analogía de proporción, tal como se entendió en la Edad Media, ¿verdad? Pero bueno, voy a pasar a una siguiente pregunta, Edmundo. Tú quitaste lo de Nietzsche y tú te acabas de confesar como nietzscheano. Entonces, ¿qué tiene tu tesis de nietzscheana? Por eso la doctora Arismendi estaba enojada. Un poco nada más. ¿Por qué no nos platicas lo que quitaste de Nietzsche? Porque, o sea, yo te decía que si de veras es necesario. Bueno, sí. Le están grabando, hecho, mejor no hagan mucho caso de esta pregunta. No, sí, de hecho iba a dar dos partes para responder a esta cuestión. Lo primero sería, ¿qué se quitó de Nietzsche? ¿Qué es lo que el doctor dijo categóricamente que eso tenía que irse a papelera de reciclaje? Y la segunda parte sería, ¿qué hay de Nietzscheana en la tesis? Bien, respondo a lo primero. El capítulo 4, originalmente, cuando le presenté, digamos, el primer borrador al doctor Galán, tenía
un mini capítulo, un mini apartado que lo llamaba Axiomas para cualquier ética futura. Esos 4 axiomas, esos 4 conceptos que yo ya no iba a cuestionar, pero de los que iba a partir para desarrollar el capítulo de la ética, eran 4 conceptos, que era el concepto de yo, el concepto de cuerpo orgánico, el concepto de libertad, y esos 3 conceptos, de hecho, siguen en la tesis, pero están en pies de página. Así que por ahí, el doctor me dijo, quítalos, pero desobedecí al doctor y los metí como pies de página. Por ahí están todavía. Pero había un 4 concepto, que era el teocidio nietzscheano, es decir, el concepto de la muerte de Dios. Yo qué pretendía hacer con ese axioma, principalmente con ese axioma, era fundamentar una ética inmanente, una ética que ya no buscara la trascendencia, que ya no buscara ningún tipo de recompensa fuera del mundo o que se fundamentara en un ser trascendental o en algún tipo de recompensa trascendental, extraterrenal, etcétera, ¿no? Nietzsche nos dice en el aforismo 129 de la Gaia Ciencia, Dios ha muerto, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Y lo desarrolla en el Zaratustra, etc. ¿Cuál fue la crítica atinada, por supuesto, del doctor Galán? No voy a decir lo contrario, no, no, sí, por supuesto, atinada. ¿Qué ocurre con los 2 autores que manejo hacia el final de esta propuesta ética? Mauricio Beuchot y Jesús Conil. Pues que los 2 vienen de la tradición judeocristiana y tienen una fuerte influencia del judeocristianismo. Beuchot, lo saben, es monje dominico, y por supuesto que la analogía la retoma del tomismo. Y Conil, con el concepto de prójimo, esta relación de proximidad que podemos encontrar en Pedro Laín, que es por supuesto un concepto de la tradición judeocristiana. El doctor me dice, ¿cómo vas a compatibilizar el teocidio? Ya no hay más Dios, ya no hay más recompensas, las verdades ya no vienen de un ser trascendente, los valores morales ya no provienen de un ser trascendente, con esto, con el tomismo de Beuchot y con este concepto de proximidad de Pedro Laín que hay en Conil. Por supuesto, tuve que quitar el teocidio nietzscheano, ¿no? Ahí está la respuesta así de la... Sí, vi la cara de asombro de la doctora Paula. ¿Cómo que quitó a Nietzsche? Sí, tuve que quitar el teocidio. Pero ¿qué queda de Nietzsche en la tesis? Bueno, cito a Nietzsche en el prólogo, en el prolegómeno hablo de Nietzsche dentro de esta filología clásica como antecedente de la hermenéutica filosófica contemporánea. Lo llego a mencionar, menciono el texto de Sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, por supuesto. Para Nietzsche la verdad son metáforas movedizas, son creaciones, son artificios que para Nietzsche poco nada se acercan a lo real, ¿no? Así como, wow, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué queda de Nietzsche? Creo que es lo que quisiera rescatar. ¿Qué queda de Nietzsche en la tesis? Por supuesto, el concepto de filosofía de la vida. Sin duda, que es Conil. En Conil, la hermenéutica para Conil es el estudio de las expresiones vitales del ser humano, que surgen, que acontecen en la facticidad de la vida, a partir de 2 autores, de Dilthey, las expresiones vitales, es decir, tener una visión más completa del ser humano. No solo es un ser racional, sí lo es, tenemos el aspecto cognitivo, pero también tenemos el aspecto emocional y en Nietzsche el aspecto volitivo. Tenemos que tener voluntad de actuar hacia el otro. Si no hay voluntad, no actuaríamos hacia el otro. Entonces, ahí está, eso es lo que queda de Nietzsche en mi tesis, el concepto del mundo de la vida, de filosofía de la vida, de tener una visión más integral del ser humano. Así es cuanto, doctor. Muy bien, solo que en el tomismo, digamos, en Aristóteles, la voluntad es un apetito racional. Implica la razón. ¿Verdad? En Nietzsche, la voluntad no es un apetito racional,
Y de ahí viene, por ejemplo, la influencia hacia Freud. Y de ahí, bueno, Schopenhauer antes, ¿verdad? Que está influyendo en Nietzsche. Viene esta idea de que la voluntad no es racional. Y creo que es el problema también que plantea la doctora Arizmendi, o sea, qué tanta justicia le vamos a hacer o no a la razón. Está claro que no queremos una razón abstracta, pura, como meramente instrumental. ¿verdad? Meramente instrumental menos. Queremos una razón vital, ese concepto lo usó Ortega. En fin, pero pues ahí están las... Diríamos una razón impura en términos de Conil. Yo lo que traté de integrar es una razón hermenéutica, una razón que contextualice, una razón que posea esa racionalidad práctica o prudencia en contexto, en situación, siempre guiado también a su vez por los deberes generales, abstractos, universales, pero no únicamente. Sí, ahí está el punto en cuestión, no únicamente, pero estás defendiendo ciertos deberes, ciertas formas, ciertas esencias universales, no tal cual, pero ese sería el lado que estaría en la defensa de lo analógico. Bueno, pues tu tesis, Edmundo, ya te han ponderado mucho lo bien escrita que está, lo interesante que está, es muy bueno el recurso a lo literario, al cine, ¿verdad? Es algo que te gusta mucho y es algo muy importante en el énfasis hermenéutico. Yo pues simpatizo mucho con las tesis de Mauricio Beuchot. Entonces, bueno, a mí sí me gusta mucho la propuesta que haces, modelo, como se quiera llamar, pero pues es una manera de proceder. No tiene las respuestas, ¿verdad? Tú enfatizaste en la respuesta con la doctora Arizmendi que es algo abierto, no es que ya tengas las respuestas, no las sabes. Pero bueno, es una idea que tendría mucho que ver con lo dialógico, pues finalmente se trataría siempre de poner a dialogar las posturas, ¿verdad? Sin que nadie pueda decir que tiene pues la última palabra. Te quiero agradecer mucho también la dedicatoria, Edmundo, realmente me conmovió mucho, te lo agradezco mucho. Y bueno, créeme que ha sido un gusto muy grande poder trabajar contigo, ¿verdad? He aprendido mucho de tus lecturas, yo quisiera leer todo lo que tú lees, pero bueno, pues la condición humana es falible en este caso. Contingente y azarosa. Pues muchas felicidades. Gracias. Yo creo que vamos a reprobar analógicamente. No, vamos a pedirles, ahora vamos a pedirle al público, esto está medio complicado por el Zoom, pero pues les vamos a pedir que se salgan. A ti, Edmundo, te van a avisar, cuando ya estemos listos, te va a avisar Héctor, nos va a hacer favor de avisarte, y tú, si les quieres avisar a los demás, o si se quieren meter los demás en unos 5 minutos, 10 minutos, y no los dejamos entrar hasta que esté la respuesta, ¿verdad? Eso también podemos hacerlo. Muy bien, doctor. Pero muchas como gracias. sea, se van a tener que retirar. Sí. Ya me voy. Recording stopped.